tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Osorio. Hoy estoy con Diana Rodríguez comenzando una serie bien interesante sobre la adolescencia. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho y hoy Diana y yo, con ganas de vivir, queremos recopilar todo esto, ponerlo en orden y hacerte pasar por esa experiencia de conocer un poco más la adolescencia y disfrutar un poco más tu misión como padre de familia. Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Con ganas de vivir. ¿Y a ti, qué te motiva? Diana, hemos hablado tú y yo muchísimo sobre este tema, sobre los adolescentes, al aire y fuera del aire, y una de las cosas en las que hemos coincidido muchísimo es en la necesidad de abordar este tema. Sí, bueno, este tema se ha abordado desde la perspectiva que quieras, desde el momento que quieras, desde la fecha que quieras, estaríamos hablando que si está en Twitter sería un trend topic, ¿no? Exacto. O sea, es un tema que es muy interesante y que sí que en este caso lo que queremos hacer, porque tú así es como lo has solicitado, es que se haga algo que sea fácil de entender, tanto para los papás como para los adolescentes, ¿no? Y eso es lo que ahorita estoy tratando de hacer y a ver si lo logramos todos en conjunto, no solamente yo o tú, sino o los dos juntos, sino las personas que están escuchándonos, a ver qué es lo que nos pueden aportar, qué es lo que nos pueden solicitar, qué es lo que quieren saber más. Y es un programa que está hecho que vamos a hacer como para que los adolescentes también lo puedan escuchar, no solamente los papás, sino también los adolescentes. Totalmente de acuerdo, y créanos, vamos a poner los medios para que así suceda. Claro que sí. Quisiera empezar yo con, por ejemplo, un dicho que me gusta mucho para este tema, que dice: más vale ser joven cirquero que viejo payaso. Ok, me gusta. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de este dicho, no? O sea, estamos hablando justamente de la adolescencia, cuando un joven quiere serlo todo, que va a ser futbolista. En algún momento una adolescente me decía: es que yo voy a tener 3 trabajos, ¿no? Y decías: ¿qué trabajos vas a tener? Bueno, es que en la mañana voy a ser médico cirujano. Después en la tarde voy a estar como veterinario y en la noche voy a despachar una bomba de gasolina. Y así va a estar mi día distribuido, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo un poco la omnipotencia de esta adolescente, o sea, sintiendo que lo puede hacer todo, pero también estamos viendo cómo no está entendiendo de qué se trata la adultez, cómo no está entendiendo todavía a qué se tiene que dedicar o qué es lo que tiene que hacer, y entonces está jugando a hacerlo todo. Puede ser desde un médico cirujano hasta despachar una bomba de gasolina, ¿no? O sea, por eso es que es un joven cirquero. Y la otra parte del dicho es: más vale ser joven cirquero que viejo payaso, es que a veces cuando no logramos pasar bien esta etapa, queremos ser adolescentes cuando ya somos adultos, ¿no? Y entonces quedamos solamente como viejos payasos. Totalmente de acuerdo. O sea, ya no tenemos el tiempo como para estar investigando o haciendo las cosas que nosotros esperaríamos o deberíamos haber hecho en la adolescencia, ¿no? Y creo, Diana, que de alguna forma, con este muy buen comienzo de esta serie de programas, nos estás dejando bien claro que el tema de la adolescencia no es solamente por si tienes un adolescente, por si eres un adolescente, es simple y sencillamente si eres ser humano, porque puede haber rasgos de la adolescencia que hoy, a tus 43 años, Bernardo Osorio, todavía puede que no has procesado adecuadamente. Y con eso estaríamos entonces diciendo cuánto dura la adolescencia. Por ejemplo, eso sería una pregunta a las que tendremos que estar contestando. ¿Cómo se pasa por esta etapa, no? ¿Cómo se construye, no? ¿Cuáles son los pasos para construir un adulto? ¿Cuáles son los duelos de la infancia y de la adolescencia? Porque recordemos que nosotros estamos hablando que toda nuestra vida vamos a estar pasando por diferentes duelos. Entonces, otra pregunta es: ¿cuáles son los duelos que yo tengo que pasar en esta etapa que es la adolescencia?
cómo superar las etapas anteriores para poder ya entrar a la adolescencia. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones para decir que yo estoy cayendo ya en algo que no es agradable o que no es correcto dentro de la adolescencia? También ahí hablaremos, por ejemplo, en estos seriales, de adicciones, un poco de homosexualidad, ideal del yo, construcción de género, identidad, cómo se separa uno de las personas o de la familia en el sentido metafórico, o sea, cómo me construyo yo mismo mi personalidad, el miedo a ser otra vez capturado por la familia de alguna forma, encontrar mi identidad, destruir lo que soy y construir nuevamente ahora una persona diferente o mejor, más que diferente, mejor, ¿no? Confrontar a los adultos, pero sin destruirlos. Todas estas son preguntas que se hacen cuando uno es adolescente, y entre estos temas también podremos hablar acerca del bullying y la importancia de las redes sociales y el internet, ¿no? Todo eso tiene que ver con los adolescentes, pero también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Créenos, te vamos a dar elementos para disfrutar la adolescencia o disfrutar, quizás es el reto mayor, a los adolescentes. Sé que a lo mejor entonces los papás que están escuchando la radio ahorita le dicen, hijo, ven a escuchar este programa, van a hablar de adolescentes, ¿no? Y el hijo entonces dirá, ay, sí, mamá, ay, otra vez, vamos a ver qué dicen aquí en este programa. Seguramente me van a decir cómo debo hacerle y qué es lo que no debo hacerle y que debo respetar a mis papás. Siempre caemos en eso, ¿no? Y bueno, pues no, en realidad no se trata de eso. Se trata más bien de que este libro o este serial que vamos a hacer esté pensado para los adolescentes y que estemos viéndonos y viendo todo desde los ojos del adolescente, ¿no? O sea, primero es, ¿qué es ser adolescente? O sea, antes que pudieran ya traer al hijo o que si ya está el hijo ahí, es cómo saber si mi hijo o yo que estoy escuchando soy adolescente. Y no soy adulto o no soy niño, o sea, ¿cuándo llegué a adolescente? ¿En qué momento me están diciendo joven cuando yo todavía ayer me decía niño, ¿no? Exacto. Entonces esa sería como la primera pregunta. Y muchos autores empiezan a decir que bueno, que adolescencia es un periodo que dura un tiempo determinado, todavía nos dicen qué tiempo determinado, pero que dura un tiempo determinado en el cual nosotros lo que vamos a hacer es madurar para poder salir ya como adultos. Entonces, con esta definición o con este concepto, bueno, pues uno dirá, entonces, ¿qué creen? Ya mañana soy adulto, ¿no? O ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo llegamos a este concepto de adolescencia y de adultez? No es como el hospital que llegas al cuarto y aparece un letrero, es niña o es niño. O sea, no aparece un letrero en tu cuarto que diga, ya tenemos un adulto. En alguna ocasión un adolescente me dijo, cuando todavía estaba entrando, era puberto casi. Dice, yo supe que era la adolescencia, pero lo supe antes de serlo yo. Porque yo lo que estaba haciendo era que yo jugaba mucho con un primo que era mayor que yo. Y un día yo entré a su habitación y cuando entro a la habitación lo veo que se está peinando y que se está poniendo cosas en el cabello para peinarse mejor, ¿no? Y yo le dije, vamos a jugar aquí al patio. Y él me dijo, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y dice, y yo me impacté porque pues era mi compañero de juegos, siempre había sido mi compañero de juegos, mi primo. Entonces salí y le dije a mi abuelo, oye, abuelo, mi primo no quiere jugar conmigo. Y mi abuelo me dijo, sí, bueno, no quiere jugar contigo porque ya es un adolescente. Eso me quedó a mí, me decía este muchacho, eso me quedó a mí muy prendido en la cabeza, pero no lo logré entender hasta años después, cuando un día me dijo, vamos a jugar, y yo estaba arreglándome para ir a ver a la novia. ¿Y alguien te dijo, ¿quieres jugar fútbol? No, tengo que oler bonito. Exactamente, y entonces de esa forma dice, y empecé a entender en ese momento que yo era adolescente. Entonces, bueno, si nos estamos dando cuenta, no hay en realidad un punto o algo específico o unas reglas o unos puntos que nos digan, si tú ya cumpliste tal, eres adolescente. De repente llega la adolescencia y no sabemos ni cómo se instaló, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, hay varios autores, por ejemplo, que es Marvin Powell, que dice que la adolescencia es un periodo en el cual vamos a estar experimentando cosas diferentes, ¿no? Que
entendamos así la adolescencia como un periodo en el cual voy a tener que destruir todo lo que ya había construido. Imaginemos que estamos jugando con los Legos, y cuando estamos con los Legos, ya que por fin terminé de construir toda mi ciudad, ya que por fin hice el jardín enorme, de repente digo, no, como que ya no quiero esto. Vamos a destruirlo para hacer otra cosa más padre. Entonces ese es el principio de la adolescencia, o sea, empezar a destruir lo que nosotros ya logramos construir. Así de doloroso como suena. Sí, así de doloroso justamente. Entonces otros autores dicen que la adolescencia inicia, por ejemplo, cuando termina la infancia. No, pues es una definición medio labrusesca, ¿no? Pues sí, el principio, la adolescencia termina cuando... La muerte comienza cuando termina la vida. Sí. No me sacó de mucha. Yo creo que con esta respuesta ya todo el mundo queda claro y ya no tendríamos que entrar más a fondo, ya, ¿no? Se nos terminó el cereal, ya. Que pongan otra cosa. Entonces, no. Bueno, lo que está sucediendo es que la adolescencia es este periodo que sí es importante, pero bueno, algunos dicen que se es adolescente cuando se cumple 13 años. Sí, tal cual. Ya, punto. Cuando se entra a la adolescencia. También esa es otra definición. Se es adolescente cuando se entra a la adolescencia. Que se es adolescente cuando entra la pubertad, y ahí sí estaríamos hablando de una diferencia. La diferencia es que podemos hablar de la parte biológica, pero cuando se entra la pubertad, que empezaremos a hablar de cambios biológicos, o sea que yo ya estoy cambiando de voz como varón, o que yo ya estoy desarrollando figuras o curvas femeninas, y que eso es pubertad, o que yo mujer estoy empezando a tener menstruación, la menarca, no necesariamente se es adolescente. Sí es un puberto, pero no es adolescencia. Pero de alguna forma podemos decir que el cuerpo ya está mandando señales de que tienes que empezar a preocuparte, a ocuparte de otras cosas. Y entonces sí nos está diciendo que la adolescencia, entonces lo que va a suceder es que va a entrar en juego un factor nuevo, y es la sexualidad. Okay. O sea, la adolescencia sí tiene que ver mucho con la sexualidad. En este caso es que sí ya estoy desarrollando caracteres sexuales secundarios, tanto como hombre como mujer, pero no necesariamente yo soy adolescente, simplemente soy puberto. Y puedo ser puberto cuando empiezo a desarrollarlos, que cada vez, o algunos chicos o chicas están desarrollándolos muchísimo más tempranamente, como a los 10, 11 años, y se dice ya es puberto, pero no adolescente. Vamos a tratar de entenderlo un poco citando a Freud, ¿no? Freud decía que había varias etapas. Él hizo un desarrollo de las capacidades, o un desarrollo de los seres humanos en base a una línea psicosexual. Cuando estamos hablando de la línea psicosexual, él decía, bueno, es que podemos ver al ser humano desde muchos puntos de vista. Hay quienes lo ven desde el lado humanista, hay quienes lo ven desde el lado de los sentimientos, emociones, hay quienes lo ven, pero yo específicamente, Freud, en este momento, como algo que es muy vetado es la sexualidad, creo yo que entonces habría que explorar desde esa línea. Y entonces empezó a desarrollar desde la línea de lo psicosexual el desarrollo de los seres humanos. Y empezó a poner varias etapas. Empezó a decir que había una etapa oral, una anal, una fálica, una genital. Y hasta ahí nos vamos a quedar ahorita, ¿no? Y la oral y la fálica pertenecen a la infancia, pero la genital empieza con la adolescencia, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en la oral dice el chico, la chica, que en realidad son bebés, son una fase en donde el niño va a sentir placer, y entiéndase placer como algo natural, o sea, no algo sexual, va a sentir placer chupando. Es decir, es la etapa donde los bebés están amamantando, sienten placer de amamantarse, sienten placer de llenarse de esta leche caliente, y después de que ya están gateando, que ya se están moviendo, entonces empiezan a descubrir el mundo por medio de la boca. Todo se lo quieren llevar a la boca para ver qué es. Es su forma de descubrir. Entonces Freud decía, bueno, esta es una etapa oral. Posteriormente está la anal,
La anal entonces dice, bueno, lo que va a suceder es que vamos a empezar a controlar esfínter, o sea, mamá y papá ya me están diciendo que debo hacer del baño en un lugar específico, ya se están implementando lo que son las reglas, ya me están diciendo que no puedo estar defecando donde a mí se me pegue la regalada gana, y entonces empiezo a introyectar lo que es el super yo, o sea, una serie de reglas. Antes de eso, papá y mamá me dejaban hacer lo que yo quisiera y todo me lo aplaudían. Después empiezan a decirme, hay reglas. Y estas reglas no son mías estoy hablando del niño, son impuestas por otros. Y que poco a poco, para conservar el amor de mis papás, yo voy a acceder a tomarlas. Yo voy a decir, sí, está bien, yo voy a hacerlo porque yo veo que cada vez que hago en la nica, mis papás están muy contentos. Ahora, lo que estamos tendiendo es una línea que tiene así como que puntos muy gráficos, como todo lo que los ejemplos que nos has dado, ¿no? Encima de esa línea están el descubrimiento o la imposición de límites, de responsabilidades, que el pretexto o el detonante puede llegar a ser el hecho de que ya no puedes ir al baño donde tú quieras, o ese pañalito algún día va a desaparecer. Entonces es un detonante, no es solamente eso, sino que Freud lo que descubre es que ahí aparecen esos detonantes y los seres humanos entendemos mucho las cosas con esos íconos. Actualmente utilizamos mucho eso para mandar mensajes, para tener menús en nuestros teléfonos inteligentes. Es eso lo que Freud pone y que detona un montón de cosas en el ser humano. Vámonos un poco. ¿Eres adolescente? Si fuiste adolescente, creo que es un programa, es una serie de programas que te conviene muchísimo, Diana. Claro que sí, a lo mejor si tienes 40 años y sigues siendo adolescente también podrías participar. Es otro mercado al que andamos persiguiendo. No, vamos a hablar mucho de esa parte, ¿no? Y sí hay adolescentes, actualmente los adolescentes están llegando hasta los 40 años. Ay. No estoy diciendo nada descabellado, de verdad. Luego, quizás a la mitad de los seriales voy a entender si Bernardo Soria a sus 43 años, que se muere por comprar un Xbox, es un indicativo de que hay algo que tiene que arreglar, o es normal que a tus 43 años quieras comprarte una consola de videojuegos. Ok. Digamos que entonces en esta etapa que estábamos hablando, que era la anal, estoy aprendiendo a controlar. Cuando estamos hablando de control, no quiere solamente decir control de esfínter, quiere decir control de mis impulsos, control de mis enojos, control de ay, me enoja fulanito, pero voy a contar hasta 5, no llego más y entonces ya me voy a calmar, ¿no? Tolerancia a la frustración. En este momento, de los 2 años de edad más o menos, se empieza a desarrollar la tolerancia a la frustración. Y es de los 2 en adelante en donde yo voy a empezar a tratar de entender a los otros y tratar de ponerme en sus zapatos y seguir una serie de reglas. Estas series de reglas van a ser primero impuestas por mi madre, por mi padre, después por la familia que es más extensa, como los tíos, los abuelos, y también por los maestros, ¿no? Y yo voy a entender el mundo bajo reglas. Entonces yo entiendo que uno debe formarse a la hora de entrar, que a la escuela, que uno debe saludar a la bandera, que uno debe, pero no nos cuestionamos por qué debemos, simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque es una serie de reglas que nos han sido introyectadas, ¿no? Exacto, y si las rompo, corro el riesgo de la no aceptación. De la no aceptación y de un castigo. Entonces simplemente las empiezo a seguir. Todo esto está bien hasta que entra la adolescencia, en donde ya estamos hablando de la genitalidad. Cuando estamos hablando de esto es lo que comentaba, que era como haber armado mi mundo del ego y ya haberlo construido bien bonito y hasta ponerle castillitos y en el castillo ponerle a la princesa o al príncipe o al dragón o lo que nosotros queramos ponerle a este juego, y de repente, terminando de juntar todo esto, decir, como que así no va. Y entonces empezar a cuestionar qué está pasando. Vamos a poner un ejemplo más fácil de entender, espero. Imagínense que ustedes están viviendo en la casa es muy cómoda, tú tienes tu habitación, cada quien tiene su habitación y de repente dicen, ¿qué creen? Va a llegar un miembro nuevo a la familia. Puede ser el abuelo, la tía, el tío, el hermanito, no importa, un miembro nuevo a la familia.
pero pues no hay más habitaciones. O sea, no hay más habitaciones, y como no hay más habitaciones y la casa es lo que es y estaba cómoda y estaba diseñada para lo que había aquí, pues vamos a tener que hacer algunos reajustes. Entonces, bueno, a lo mejor si yo quiero mucho a mi abuelo, abuela, o tío, tía, o a este hermanito que va a llegar, porque me emociona, es algo nuevo, es algo que me da, pues a lo mejor nuevas expectativas o nuevas formas de poder divertirme, pero sin embargo tengo que hacer ciertos reacomodos. Y por un lado estoy muy contento, pero muy contenta de tener este nuevo miembro en la familia, pero por el otro lado me está ocasionando mucho enojo, mucha angustia, mucha frustración. ¿Por qué? Porque entonces, como ya lo tenía todo acomodado, ahora me dicen, ¿y dónde va a dormir? No, que duerma contigo. O sea, en la misma cama no cabemos. Metemos otra cama, se va a hacer más chiquito mi cuarto. ¿Quieren que saque mis juguetes? ¿O cómo le hago? O sea, a ver, ayúdenme. Ya me metiste en crisis. Es que me estoy metiendo demasiado en el ejemplo y sí, de verdad, se sufre. Y eso mismo es lo que le pasa al adolescente. Justamente estoy queriendo hacer este ejemplo lo más gráfico posible, porque entonces dicen, bueno, ok, ya, cabe en mi cama, o metamos la otra cama ahí, ya está bien. Sí, bueno, pero no solamente va a afectar el sueño, por ejemplo, sino que ahora a la hora de levantarme yo tenía mi rutina de ir al baño, tardarme 15 minutos y entonces prepararme para salir, pero cuando salgo, ¿qué creen? Que ya se metió el abuelo. Ay, sí, dices uno, no puede ser. Y entonces, ¿qué hago? O sea, pero pues yo quiero mucho a mi abuelo, o a mi tía, o a mi hermanito, pero lo corro, lo saco, lo golpeo, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero no importa, ya salió del baño, pero voy a desayunar, se comió lo último hot que había y ese era para mí, siempre lo dejo al final, ¿no? Entonces, si vemos, empieza a afectar todo lo que es la vida de esta persona, ¿no? Es como mover una charola de canicas y va a pegar por todas partes. Así es la vida del adolescente. Quizás para ti es una muy buena noticia que tu papá o tu mamá vaya a tu casa, que abuelo o abuela vaya. El adolescente entra en un periodo, una espiral de preocupaciones, porque hay un espacio vital, es un espacio vital que siente que está siendo invadido. Y Diana, estamos hablando sobre el tema de los adolescentes y cada vez me sorprendo más de la información que no tenemos acerca de ellos y que me impacta en pensar cuando fui adolescente, pero también en mi vida actual. Ok, siguiendo con el ejemplo anterior, el adolescente entonces vive este periodo de adolescencia de una forma ambivalente. Por un lado está muy emocionado que ya va a ser adolescente, pero por otro lado está muy enojado que está dejando de ser niño. Y entonces entra en juego las dos partes, o sea, es que ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ya voy a ser adolescente, puedo ir a las fiestas, puedo hacer otras cosas, puedo tener novia, pero ya no me van a cuidar como cuando era niño, ¿no? Totalmente de acuerdo. El juego o el elemento extra que entra en la adolescencia, vamos a hablar que es la sexualidad. Antes, las niñas, ay no, qué horror, juntarse con las niñas, ay no, esas feas niñas. El bullying era, Cristina le dio un beso a Bernardo, Cristina, y Bernardo, no, ya no me digan eso, y ahora, pago por un beso. Algo así. Entonces ese es el elemento o el ingrediente nuevo que se mete a la familia o digamos a la vida del adolescente, ¿no? Que en este momento entra la sexualidad. Los caracteres secundarios inician, las hormonas inician, y entonces la niña fea que siempre me pareció horrible, ahora resulta que es bonita. Es atractiva. Y el niño ese que me perseguía y me jalaba el cabello, ahora resulta que no estaba tan feo. Y que eso de jalarme la greña, pues es algo de iniciativa del muchacho. Y es un elemento que entonces no sé dónde acomodarlo. Es el abuelo, el hermanito que estábamos mencionando, que sí me da gusto que entre, pero que no sé cómo dónde acomodarlo. Esa experiencia que nos platicabas de
un paciente que vivió la adolescencia cuando veía que su primo mayor le preocupaban otras cosas. A final de cuentas, cuando pasamos por ahí, tenemos dos personas adentro que empiezan a dialogar y como que a discutir. Y que no están encontrando cómo acomodarse. Okay. Entonces el adolescente empieza a entender y empieza a ver que hay cosas nuevas que le atraen mucho, como por ejemplo la chica, y que para ver cómo le hace para llegarle a la chica, entonces tiene que empezar a acercarse a sus pares, estoy hablando de sus amigos, y la chica tiene que acercarse entonces a sus amigas y ver cómo le hace para seducir, entre comillas, estoy hablando, esto es muy inocente, al chico que le gusta, ¿no? Pero fíjate qué cambio tan tremendo. Antes me acercaba al goleador del equipo, al macho alfa, en el sentido de que más triunfos tenía en el ámbito viril. Y resulta que ahora quizás voltee la cara a el flaquito, pero que tiene éxito con las niñas. Ese empieza. Entonces es un cambio, incluso para el goleador, ver que ya no es el popular, porque todo el mundo busca al que es bueno con las niñas, también es un golpe fuerte. Claro que sí. Y entonces, por ejemplo, había una adolescente con la que he trabajado que dice, es que yo llamo mucho la atención, y por un lado está feliz porque hay muchos chicos de segundo y de tercero de secundaria que la buscan, pero por otro lado está muy enojada porque dice que solamente me buscan por mi físico. ¿De acuerdo? Y sí, en parte tiene mucha razón, o sea, es la que primero se desarrolló y entonces pues sí, los chicos la están buscando por ese físico, pero no solamente está por ese físico, o sea, ya que los atraje, ya que por fin están aquí conmigo, ¿ahora qué se hace? O sea, a ver, ¿cómo los mantengo? Exacto. Y eso es lo difícil, o sea, ¿cómo le hago para que se queden? Y empiezan muchos conflictos que entonces el adolescente no está sabiendo cómo llevarlos a cabo. Son muchos retos. Por otro lado, cuando yo era chica, pues entonces no tenía nada, era plana por enfrente, plana por atrás y no había problemas y nada más estaba con mis amigos o con mis amigas. Entonces esto es el factor que no están pudiendo acomodar los adolescentes. Hablemos un poco del medio ambiente. Vamos a regresar a este punto. Winnicott es un psicólogo que trabajó mucho con niños y entonces decía que tenía que existir un ambiente favorecedor. Este ambiente favorecedor es un ambiente en donde el niño pueda irse desarrollando, pueda ir experimentando, agarrándose de las paredes y empezar a pararse él solo, y que este ambiente lo va a tener que propiciar básicamente la mamá. Entonces es un espacio en donde la mamá tiene que estar lo suficientemente cerca para ver si el niño se va a caer y se va a lastimar, la mamá corre y lo rescata, y suficientemente lejos para que entonces el niño se anime a explorar y a tratar de pararse y empezar a moverse. O sea, es un ambiente, es un círculo en donde este niño puede desarrollar ciertas capacidades. Trasladando Winnicott entonces a la adolescencia, vamos a ver que la familia funciona como ese ambiente favorecedor. O eso es lo que tendríamos o estaríamos esperando. Que la familia funcione como un espacio lo suficientemente abierto para que el adolescente se atreva a salir de esa familia y que empiece a caminar y dar sus primeros pasos, pero que sea lo suficientemente cercano para que cuando se vaya a caer, la familia lo rescate. Y ya también hay un brinco de roles, porque el rol de la familia al principio era: te pongo límites, te pongo reglas, te cuido, dependes de mí. Y ahora me fascina como lo dices, soy un favorecedor. Se va a caer el niño, se va a raspar sus rodillitas, a la niña le van a salir moretones en la pierna y no va a poder utilizar minifalda. No sé, favorecedor es la palabra que nos define a los papás. Y entonces vemos que la adolescencia no es un proceso solamente por el cual pasa el chico o la chica, sino por el cual pasan los padres. Y es un proceso sumamente difícil para los papás, porque entonces yo estoy acostumbrada a cuidar a mi hijo, mi hija, que nunca le vaya a pasar nada, y de repente me tengo que alejar para que sí le pase, pero tengo que estar lo suficientemente cerca para que no le pase nada grave. De acuerdo, nada que no pueda curar un mertiolate. Y no sé qué distancia tomar. Y entonces hablaríamos de que los adolescentes se vuelven con un estado de rebeldía. Una cosa que caracteriza a los adolescentes es la rebeldía, pero hay de rebeldes a rebeldes.
Por ejemplo, está el adolescente que antes de ser adolescente era un niño súper bien portado de lentes y de raya en medio o de raya al lado, peinadito, que de repente de un día para otro ya es un punk o ya es un dark o ya es un cualquier otra tribu urbana, ¿no? O que ya se perforó el oído, el ombligo, un montonal de cosas, ¿no? Y está el adolescente que antes era como, pues, a veces no se quería peinar, como cuando era niño no se quería peinar, traía calificaciones de 7, de 8, y ahora que es adolescente, pues sigue sin quererse peinar y trae calificaciones de 7 y 8, ¿no? O sea, ¿de qué depende que un adolescente se vuelva a un extremo tan distante o que continúe más o menos la dinámica? O sea, ¿de qué depende eso? Y estamos viendo que depende justamente del ambiente favorecedor, es decir, de la familia. Entre más tengan los papás o más quieran tener el control los papás, el adolescente entonces ejercerá más fuerza para poder separarse de ellos. Hay una distancia natural, hay una distancia que es directamente proporcional a la configuración de la persona para cumplir su misión. No es un capricho, es una necesidad, y que lo detona este diseño inteligente del ser humano, que nos lanza siempre a la perfección. Duele, siempre dolerá, y creo que ahora se ha añadido un elemento bien interesante. Le duele al adolescente crecer, pero también al papá le duele ver crecer a ese adolescente. Y si no, trae tu memoria la primera vez que vistes esos ojitos en blanco, cuando el bebé que siempre te obedecía y ante una indicación que le pides, te los pone. Seguramente a todos nos dolió ese primer desencanto de nuestros hijos que están entrando a la adolescencia. Seguimos sumergidos en el mar de la adolescencia. Exactamente. Entonces, una de las cosas que estábamos diciendo era que el adolescente no solamente lo padece, la adolescencia, sino también la familia padece la adolescencia del adolescente, ¿no? Entonces, es una época que es muy difícil para todos en la familia. Por eso ponía el ejemplo del miembro nuevo que llega a la casa. O sea, no es nada más con uno, es que hay que reacomodarnos todos. Y que antes yo sabía cómo relacionarme con mi hijo, con mi hija, ahora no entiendo ni por dónde relacionarme, cómo acercarme, ¿no? Antes yo le decía que obedeciera y lo hacía corriendo. Se tardaba 1, 2, 3 veces, pero lo hacía. Actualmente no sé si lo va a hacer, o sea, no sé si va a llegar. Una tarea, por ejemplo, para los adolescentes. Pregúntenle ustedes a los adultos que le tengan más confianza cómo fue su adolescencia. Y es chistosa, muy divertida las respuestas que suelen dar los adultos, ¿no? Porque te dicen generalmente, si tienen confianza, dirán, perfecta, yo siempre obedecí a mis padres, no, pues, conmigo nunca tuvieron problemas, mamá, ¿cómo fuiste adolescente? No, tu abuelita me amaba, siempre yo lo obedecí, como una forma de decir, no te me vayas a salir. O algunos que sí estarán como más sinceros y que sí estarán como más conectados dirán, sí cometí algunas faltillas por ahí, ¿no? Sí hice algunas cosas. Pero generalmente es un tema que no les gusta hablar a los adultos. Es un tema que cuando uno pregunta sobre adolescencia a los adultos no les gusta entrar mucho. Te lo cortan, te dicen solamente cosas parciales. Y si el adolescente quiere preguntar más, ¿para qué? ¿Para qué quiere saber eso? A ver, no, pero antes los tiempos eran diferentes, ¿eh? No, es que eso sí lo podía hacer yo cuando era joven, pero porque la sociedad era menos maleada. Actualmente no, eso no se puede hacer. Y creo, Diana, que eso nos hace mucho daño, porque no le permites entonces a tu hijo ese periodo que tú comentabas, ¿no? De cierta distancia, de cierta contención, de favorecimiento, de acompañamiento. Y entonces dejamos solos a los adolescentes. De acuerdo. ¿Y qué es lo que hace el adolescente? El adolescente va a buscar la información que necesita y la va a buscar por cualquier lugar. Y si el adulto estoy viendo que le está causando tanta angustia, entonces lo voy a buscar en otro adulto o en otros o en mis pares. Cuando estoy hablando de pares, entiéndase que estoy hablando de mis compañeros, de mis iguales, ¿no? De mi generación. De mi generación. Y si yo no tengo la información, ¿por qué creo que los demás de mi generación sí la va a tener? Y es cuando se empiezan a hacer unas informaciones muy raras,
O sea, no, es que ¿cuánto debe medir el miembro? No, como 36.8 centímetros, ¿no? Oye, ¿importa o no importa? ¿Importa o no importa? ¿Cómo le haces para atraer al chico? Dicen las niñas, ¿no? Uy, no, pues es que tú nada más tienes que usar tal perfume. No saben. Nosotros hacíamos estupideces como la de, a ver, entonces, fulano va a llegar y la va a agredir. Y en eso llegamos nosotros por este lado, así como que nadie sabía, y tú la vas a defender. Y seguramente con eso va a caer. Y ahorita uno dice, bueno, qué estúpido era esta estrategia, pero era lo que se nos ocurría a los adolescentes para conquistar a una niña. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que a lo mejor si papá y mamá se abrieran un poquito y empezaron a decir, es que mira, yo metía la pata cada 5 segundos y yo hacía esto y yo lo hacía de esta forma. No estoy diciendo que hablemos de sexualidad o de iniciarlos o no, sino de cuáles eran los errores, cuáles eran los miedos que tenía, cómo los resolvía, cómo no debería haberlos resuelto. A lo mejor ese ambiente favorecedor del que está hablando Winnicott estaría en la familia y no tendrían los adolescentes tanto que estar buscando información afuera, que en muchas ocasiones termina siendo muy errónea. Y creo, Diana, que un buen ejercicio que les podemos dejar a los que nos están escuchando es, lejos de evitar hablar de tu adolescencia, ¿por qué no pones unas fotos tuyas de adolescente? Que vean cómo te vestías. Y con eso podemos no solamente revertir el asunto, sino quizás generar una extraordinaria conversación. Cuando tu hijo, cuando tu hija vean que tú también en la adolescencia experimentabas con formas de vestir, quizás entonces estamos abriendo un puente de comunicación extraordinario. Diana, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros y pues nos quedan varios programas para seguir retomando, para seguir profundizando sobre este fenómeno por el que todos pasamos, que es la adolescencia. Te agradezco muchísimo. Y que todas las dudas que tengan, por favor, súbanlas a la página, ya sea con su nombre o con otro nombre, y que podamos hablarlas aquí. O sea, la idea es que esto sea dinámico y que entonces podamos todos participar. Ahí tienes tú el reto. Si no hablabas de la adolescencia con tus hijos, ahora lo vas a hacer y además no lo vas a compartir. Esto se va a enriquecer muchísimo. Gracias también a todo el equipo de producción. Como siempre, nos escuchamos mañana a las 4.